Ecuaciones de Maxwell. 3. La ley de Faraday de la inducción electromagnética, fórmula, explicación, significado físico y aplicaciones. La ley de Faraday de la inducción electromagnética es uno de los pilares fundamentales de la física electromagnética. Fue formulada por el científico británico Michael Faraday en el siglo XIX y establece una relación crucial entre los campos magnéticos cambiantes y la generación de corriente eléctrica. En este artículo, exploraremos en detalle esta ley, su fórmula, su significado físico y sus diversas aplicaciones en la tecnología moderna. Introducción a la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es un fenómeno fundamental que describe cómo se genera una corriente eléctrica en un circuito cuando el flujo magnético que atraviesa ese circuito cambia en el tiempo. Este fenómeno fue descubierto por Faraday en la década de 1830, y su formulación matemática es conocida como la ley de Faraday de la inducción electromagnética. La ley de Faraday de la inducción electromagnética. La ley de Faraday de la inducción electromagnética se puede enunciar de la siguiente manera: la FEM, fuerza electromotriz, inducida en un circuito cerrado es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito. Matemáticamente, esto se expresa como epsilon igual a menos de phi entre dt. Donde epsilon es la fuerza electromotriz inducida en voltios. Phi es el cambio en el flujo magnético en webers. Dt es el cambio en el tiempo en segundos. Esta ecuación nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la velocidad de cambio del flujo magnético que atraviesa el circuito, y está dirigida en una dirección que tiende a oponerse a este cambio. Esto es una manifestación de la ley de Lenz, que establece que la dirección de la corriente inducida generará un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético. Significado físico de la ley de Faraday. El significado físico de la ley de Faraday es profundo y tiene implicaciones importantes en la comprensión de la relación entre la electricidad y el magnetismo. Esta ley nos dice que un campo magnético cambiante puede generar una corriente eléctrica en un circuito, y viceversa. Aquí hay algunos puntos clave para comprender su significado. 1. Generación de corriente eléctrica. Cuando un campo magnético varía en intensidad o posición en el tiempo, induce una fuerza electromotriz en un conductor cercano, lo que provoca el flujo de corriente eléctrica en el conductor. 2. Conservación de la energía. La ley de Faraday está relacionada con el principio de conservación de la energía. El trabajo realizado para cambiar el flujo magnético se convierte en energía eléctrica en el circuito. 3. Ley de Lenz. La ley también incorpora la ley de Lenz, que establece que la corriente inducida en un circuito siempre se opone al cambio en el flujo magnético que la generó. Esto asegura que la energía se conserve y que no se creen movimientos perpetuos. 4. Principio de funcionamiento de generadores eléctricos. Los generadores eléctricos, como los utilizados en plantas de energía, funcionan en base a la ley de Faraday. El movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor induce una corriente eléctrica que luego se puede utilizar para generar electricidad. 5. Transformadores. La ley también es fundamental en la operación de transformadores, que se utilizan para aumentar o disminuir el voltaje en sistemas de transmisión eléctrica sin pérdida significativa de energía. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética para su funcionamiento. Aplicaciones de la ley de Faraday. La ley de Faraday tiene una amplia gama de aplicaciones en la tecnología moderna y la vida cotidiana. Aquí se presentan algunas de las aplicaciones más destacadas. 1. Generación de energía eléctrica. Una de las aplicaciones más importantes de la ley de Faraday es la generación de energía eléctrica. Las centrales eléctricas, tanto nucleares como de combustibles fósiles, utilizan generadores que funcionan según los principios de la inducción electromagnética. El movimiento de una bobina en un campo magnético o viceversa induce una corriente eléctrica que luego se puede utilizar para alimentar hogares, industrias y ciudades enteras. 2. Transformadores. Los transformadores son dispositivos fundamentales en la transmisión de energía eléctrica de alta tensión. Operan según el principio de la inducción electromagnética para aumentar o disminuir la tensión de la corriente alterna hacia sin pérdida significativa de energía. Esto permite la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias. 3. Sensores electromagnéticos. La ley de Faraday también se utiliza en una variedad de sensores electromagnéticos. Por ejemplo, los medidores de flujo magnético se utilizan para medir caudales en tuberías de líquidos conductores, como el agua. Estos dispositivos aprovechan la inducción electromagnética para detectar el flujo de un líquido a través de un campo magnético y producir una señal eléctrica proporcional al flujo.
4. Imágenes por resonancia magnética, IRM. La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico médico poderosa que utiliza campos magnéticos intensos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. La ley de Faraday es esencial en la generación de los campos magnéticos necesarios para la resonancia magnética y la detección de las señales electromagnéticas que se emiten de los tejidos del cuerpo. 5. Carga inalámbrica. La inducción electromagnética también se encuentra en la carga inalámbrica de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y dispositivos iPhones portátiles. Los cargadores inalámbricos utilizan bobinas de inducción para transmitir energía eléctrica de un cargador a un dispositivo sin necesidad de cables. 6. Transporte electromagnético. En algunos sistemas de transporte público, como los trenes de levitación magnética, maglev, la ley de Faraday se aplica para propulsar los vehículos sin necesidad de contacto físico con raíles u otras superficies. Los campos magnéticos cambiantes generan fuerzas que hacen que el vehículo se mueva. 7. Motores eléctricos. Los motores eléctricos, desde los utilizados en electrodomésticos hasta los motores de automóviles eléctricos, dependen de la ley de Faraday para funcionar. La corriente eléctrica inducida en las bobinas de los motores interactúa con un campo magnético para generar movimiento mecánico. Conclusiones. La ley de Faraday de la inducción electromagnética es una de las leyes más fundamentales en la física y tiene un impacto significativo en la tecnología moderna. Describe cómo los campos magnéticos cambiantes generan corrientes eléctricas y viceversa. Su formulación matemática y su significado físico han sido cruciales en el desarrollo de tecnologías que van desde la generación de energía eléctrica hasta la medicina y el transporte. Esta ley continúa siendo un pilar fundamental en la investigación y desarrollo en el campo del electromagnetismo, y su comprensión es esencial para cualquier persona interesada en la física y la ingeniería eléctrica. En resumen, la ley de Faraday nos recuerda la profunda conexión entre la electricidad y el magnetismo en nuestro mundo y cómo esta interacción ha dado forma a nuestra sociedad moderna. Su legado perdura a través de sus aplicaciones en una variedad de campos y seguirá siendo un pilar en la física y la tecnología en el futuro. No olvides suscribirte a